Mi papá me contó una historia de su juventud, donde mi tío, el hermano de mi papá, había lastimado por accidente a otro compañero, le clavó un bolígrafo en el brazo y la mamá del muchacho era una persona que hace limpias, trabaja con energías, etc., y le hizo una maldición a mi tío. En ese tiempo mi tío cayó enfermo por meses e incluso años, pasó 3 años en cama, lo llevaron con doctores, le hicieron estudios, pero de salud estaba bien médicamente. Los doctores no encontraron nada. Aún así mi tío no podía comer bien ni podía moverse. Los doctores pensaban que era un problema en el cerebelo, pasaron años intentando sanarlo. Hasta que un día al pueblo de mi papá llegó un circo. Mi padre se hizo amigo del hijo del dueño del circo y le comentó la situación de mi tío. El muchacho le contó a su padre, y entonces el señor se ofreció a hacerle una limpia, ya que el señor tenía conocimiento del mundo espiritual. Lo llevaron y lo hicieron sentarse en una silla y la gente del circo comenzó a cantar. Mi padre dice que cantaban en portugués, le comenzaron a pasar cosas por el cuerpo e hicieron bailes. Entonces mi tío comenzó a abrir la boca y le salía agua negra como barro en lo que vomitaba y seguía vomitando hasta que le salió una especie de animal y luego de eso mi tío comenzó a recuperarse y ahora está bien con su familia. Pareciera mentira pero es todo real. Hasta la actualidad el muchacho que es hijo del dueño del circo se hizo muy buen amigo de la familia. Mi abuelita lo quería como un hijo más e incluso él fue quien ayudó a otras personas de la familia. Esto es 100% real. Síguenos para que escuches la segunda parte de esta historia. La maldición de mi tío parte 2. La Dalia Negra, historias reales de terror. La maldición de mi tío, continuación. Esta historia no es tan vieja, de hecho pasó en el 2009, ahora es mi otro tío, el hermano de mi mamá, él era un joven normal, un día en casa. Cabe recalcar que en la casa que vivía era de renta, o sea ellos vivían en el segundo piso y abajo otras personas. Bueno, retomando, un día mi tío mientras se quedaba en casa escuchó muchos gritos en el primer piso y bajó a ver qué pasaba pero no había nada. A partir de esos días mi tío comenzó a dejar de dormir porque algo lo molestaba, le tocaban las piernas, mientras dormía lo molestaban o se caían cosas de lugares random. En esos días mientras mi tío bajaba las escaleras escuchó una risa como de una niña y mientras bajaba tuvo un accidente lastimándose la cadera. Pasaron semanas y los sucesos paranormales continuaron al punto de que mi tío comenzó a portarse extraño, se pasaba horas en las esquinas de la casa sentado mirando la pared. Mi mamá le comentó eso a mi papá y él le platicó al joven que ahora era dueño del circo. Entonces él viajó a donde estaba mi tío y le hizo una limpia, pero no funcionó del todo. Hasta que otro día llegó una señora también para hacerle una limpia. Ella pasó horas encerrada con mi tío y al final la señora dijo que la mente de mi tío estaba entre este mundo y el mundo astral y que algo lo estaba empujando hasta ese mundo. Entonces el joven, sabiendo lo que tenía mi tío, comenzó a hacer un ritual de observación, para poder ver qué era lo que manipulaba la mente de mi tío. Entonces el joven terminó el ritual y dijo que mi tío había visto a alguien jugar la ouija. Eso fue lo que vio al bajar las escaleras cuando escuchó los gritos, y que al él ver el juego y no estar su mano en el tablero abrió un portal mental hasta su mundo astral. Bueno, luego de eso pasaron días. Volvió el joven acompañado de la señora que le hizo la limpia y comenzaron a cerrar la casa con sal y procedieron a tirar agua bendita y también dibujaron cruces en las paredes. Luego se sentaron junto a mi tío y se sostenían las manos y decían unas palabras que no recuerdo mientras un señor los bañaba en agua bendita y bailaba una danza. Entonces mi tío comenzó a temblar y llorar, pero lloraba solo un ojo y luego de un rato vomitó agua y luego de eso comenzó a recuperarse poco a poco y volvió a ser el mismo de antes. Ahora él está bien. Yo vi todo eso con mis propios ojos y la verdad, incluso ahora me da miedito contarla. Síguenos para que escuches nuestra siguiente historia. Misterios empresariales, leyendas del antiguo dueño que aún rondan la importadora, la Dalia Negra, cuentos y leyendas de terror. Descubre los enigmas que rodean a una importadora cuyo antiguo dueño se resistía a vender a cualquiera. Solo aquellos considerados nobles y humildes eran dignos de adquirir el negocio. La historia se centra en las sorprendentes experiencias vividas en la planta alta, donde una foto del dueño anterior yacen junto a almacenes y plantas de luz. Entre las muchas leyendas, destaca la increíble anécdota de un ingeniero perdido. Guiado por un misterioso anciano de bata blanca, el ingeniero descubre una realidad impactante al bajar. ¿Es posible que el antiguo dueño siga presente, influenciando incluso a los nuevos trabajadores?
Hace décadas, en una importadora enigmática, el antiguo dueño imponía condiciones únicas para vender su empresa, seleccionando solo a aquellos considerados nobles y humildes. Mi jefe, un hombre genuinamente noble, fue el elegido para continuar el legado. En la planta alta, donde las luces parpadean como susurros del pasado, se revelan historias fascinantes. Una de estas leyendas cuenta la experiencia de un ingeniero perdido mientras intentaba reparar las luces. Vagando sin rumbo, el misterioso dueño anterior, ahora solo en espíritu, se le apareció. Vestido con una bata blanca, guió al ingeniero hacia la salida. Sin embargo, al bajar, la realidad golpeó al descubrir que el dueño había fallecido hace años. Este no fue el único encuentro paranormal. Historias similares circulan entre los empleados, asegurando que el antiguo dueño sigue vigilando la planta. ¿Son simples leyendas o señales de un legado empresarial más allá de la vida? Estas misteriosas experiencias continúan intrigando a quienes ingresan a la importadora, creando un aura única de suspenso que trasciende el tiempo. Sé parte de nuestra comunidad. Descubre el fascinante mundo de lo paranormal y los mitos y leyendas en nuestras redes sociales. Comparte nuestras historias para que lleguen a más personas y cuéntanos tus experiencias. El mensaje de la gitana. Como una predicción cambió el rumbo de mi matrimonio. La Dalia Negra, cuentos y leyendas de terror. Estaba en Veracruz. Fui con un chico con el que tenía planes de boda. Él ya había ido a casa de mis papás a hablar con ellos formalmente sobre nuestros planes de matrimonio. Estábamos a un mes de la boda. Al tercer día del viaje se me acercó una gitana y me dijo: tengo un mensaje para ti, y me tomó la mano. Este tipo te engaña, no te cases con él. Ella era una desconocida, no sabía que había planes de boda, no teníamos a nadie en común. Hizo más predicciones sobre otras cosas de mi vida y yo le ofrecí dinero. Me dijo: no quiero tu dinero, chica, y me lo regresó. Me dijo: antes de irte toma una moneda, pásala por tu cuerpo y pide que lo malo se aleje de ti, después la avientas al mar. Así lo hice, y a los 2 días de que regresamos de nuestro viaje mi novio y yo, encontré sin querer pruebas de su infidelidad y pues ya no hubo boda. Sé parte de nuestra comunidad. Descubre el fascinante mundo de lo paranormal y de los mitos y leyendas en nuestras redes sociales. Comparte nuestras historias para que lleguen a más personas y cuéntanos tus experiencias. Una segunda oportunidad. La Dalia Negra, cuentos y leyendas de terror. Una vez un hermano tuvo un accidente muy fuerte. Del lugar del accidente lo llevaron al hospital. Debido a la gravedad de sus heridas, tardaron en contactarnos. Esa noche nos llamaron a todos los de la familia para darnos la noticia. Su accidente fue a las 6 de la tarde. Mi corazón presentía algo feo desde que me levanté por la mañana. Durante todo el día no conseguía tener calma. Cuando salí del trabajo, mi otro hermano me llamó para darme la noticia y rápido como pude llegué al hospital. Él ya estaba con una sábana tapado totalmente. El médico nos informó que acababa de fallecer. Yo no podía creer lo que nos estaba diciendo y pedí un momento a solas con él, ya que éramos mellizos. Tomé su mano, la puse en mi pecho, lloré y grité, no podía soportar el dolor. Mi corazón empezó a palpitar de una manera extraña y me desmayé. Cuando desperté, los médicos estaban reanimando a mi hermano. Al día de hoy ya cumplió 1 año de ese accidente y aún no encuentro explicación sobre lo que pasó. Pero Dios nos dio otra oportunidad de vida, una segunda oportunidad. Sé parte de nuestra comunidad. Descubre el fascinante mundo de lo paranormal y de los mitos y leyendas en nuestras redes sociales. Comparte nuestras historias para que lleguen a más personas y cuéntanos tus experiencias. Esta historia le sucedió a mi papá. Él era policía. Una noche estaba manejando por un camino rural. Iba solo en la camioneta y a lo lejos vio a un muchacho con una motocicleta a un lado del camino. Se detuvo para ver qué era lo que pasaba, ya que era un camino muy solo y estaba en una zona algo peligrosa para que estuviera una persona sola a esa hora. Se saludaron, hablaron un poco y resultó que se le había descompuesto. El muchacho le dijo que le había estado fallando los últimos días y cuando regresaba se le terminó de descomponer y ya no prendió. Mi papá se ofreció a ayudarlo y se dio la vuelta para tomar algunas herramientas que tenía en la camioneta. No tardó medio minuto en volver a voltear, pero no había nadie ahí. Estaba solo completamente. Mi papá volteó a ambos lados. Escuchó atentamente para ver si se escuchaba el ruido de la moto, pasos, algún ruido. Nada. No se escuchaba nada. Pareciera que en menos de 30 segundos el muchacho y su moto se habían desvanecido. Mi papá gritó:
por si acaso el chico se había movido hacia algún lado, pero se dio cuenta que no había para donde se moviera así de rápido con una motocicleta tan pesada. Cuando se dio cuenta de esto se asustó y se fue lo más rápido que pudo. Mi papá dice que lo que le parece más raro es que él tocó al muchacho al saludarlo y tocó la moto cuando la revisaron. Algunos días después le platicó esto a uno de sus compañeros y resulta que, según le contó, hace un par de años hubo un accidente de tránsito en el que un muchacho con esas características perdió la vida. También le contó que tuvieron reportes de que hay más personas que han hablado con este muchacho. Tal vez esté atrapado en el momento antes de que sucediera el accidente, o tal vez disfrutaba tanto salir en su moto que aún lo hace de vez en cuando. A mi papá no le gusta hablar de esta historia. A mí me parece fascinante, no cualquiera toca a un fantasma. ¿Qué te pareció nuestra historia? No olvides darle like y compartir para que más personas nos escuchen. Hace alrededor de 40 años vivíamos en el campo, en una loma, había algunas casas pero había mucho espacio entre una y otra. Cuando regresaba de la escuela me tocaba caminar alrededor de 2 kilómetros, un tramo lo caminaba con mis vecinitas y el resto caminaba sola. En ese lugar que me tocaba caminar sola había un árbol enorme, muy viejo y frondoso al que a veces llegaba a descansar, sobre todo cuando hacía mucho calor. Un día que venía de regreso tuve un encuentro con una familia real. Yo venía caminando sola y volteé hacia el árbol y ahí estaban, una familia completa. Las vestimentas que tenían eran como de reyes y princesas. Su ropa era demasiado bonita y parecían estar en la siesta. Yo los observé y deduje que también estaba la servidumbre porque atendían a los miembros de la familia que no dormían. Yo tenía 10 añitos en aquel entonces y vivíamos en el campo, no teníamos ni televisión, la situación económica era difícil, por lo que su vestimenta me llamó mucho la atención porque no se parecía a nada que yo hubiera visto en persona, solo en libros. Seguí caminando y al dar algunos pasos vuelvo a voltear y ya no estaban, no había nada abajo del árbol, volteé a todos lados a buscarlos. Era imposible que se hubieran ido tan rápido, pero ya no se veían por ningún lado. Me apresuré a llegar a mi casa para contarle a mis papás. Pero no me creyeron. Pienso que tal vez por un segundo se mezclaron su época y la mía, y yo los pude ver. Nunca encontré otra explicación. Síguenos para que escuches nuestra siguiente historia. El misterio del terreno junto a la capilla. Cuando era niño mis papás compraron un terreno frente a una iglesia. Era más bien una capilla. Querían construir su casa, no tenían mucho dinero así que ahorraban y construían un poco, el terreno aún lo estaban pagando, entonces estaban construyendo muy despacio. Los fines de semana íbamos mis papás y yo a desmontar la hierba, a llevar material y ayudar un poco para que fuera tomando forma la construcción. Un día mi papá me mandó a limpiar una esquina del terreno con el pico, y al estar escarbando, salió un cráneo de la tierra. Yo me asusté, tenía alrededor de 8 años. Corrí con mi papá y le dije que había un esqueleto donde estaba escarbando. Fuimos a la esquina del terreno y mi papá me dijo que no me acercara. Fue y vio el cráneo y regresó y me dijo que era un animal. Siguió escarbando y después platicó a solas con mi mamá. Regresaron y nos dijeron que era hora de irnos. Recordé ese esqueleto por mucho tiempo. Pasaron los meses y un día los albañiles le dijeron a mis papás que no seguirían trabajando en la construcción de la casa. Mi mamá les preguntó por qué. Ellos le contestaron que aparecieron más huesos y que ya no trabajarían ahí. Yo preguntaba por qué ya no iban los albañiles, pero mis papás me regañaban por preguntar o por escuchar sus pláticas cuando hablaban de la construcción. Mucho tiempo después de que los albañiles dejaron de ir, mi mamá fue con el padre de la capilla y le comentó lo que pasaba. El padre le dijo que muchos años atrás ese terreno había sido un panteón y que no entendía por qué le habían vendido ese terreno. Fue y bendijo la casa a medio terminar, pero nunca nos mudamos ahí porque había mucha actividad paranormal, y en general el ambiente se sentía muy pesado. Todo esto me lo contó mi mamá muchos años después, ya cuando estaba yo más grande. Han pasado más de 20 años y el terreno con la construcción siguen deshabitados. Mis papás ya no terminaron la casa y qué bueno porque creo que no me hubiera gustado vivir ahí. ¿Qué te pareció este relato? Queremos saber tu opinión.